El pasaje de hoy es Salmo 15, versículos 1 al 5. Leamos juntos. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. Amén. Compartiré un mensaje titulado ¿Quién habitará en tu tabernáculo y la persona que jamás resbalará? El pasaje de hoy es un salmo de David, es decir, una oración suya. Es probable que David, conmovido por la presencia de Dios en el templo, escribiera este salmo y orara fervientemente ante él. Y el pueblo, en tiempos posteriores a David, al subir y entrar en el templo, probablemente hizo de este salmo un cántico para alabar a Dios. Este salmo, esta oración de David, concluye en el versículo 5 de la siguiente manera. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Vivir una vida firme, una vida sin ser conmovida, es algo que todos anhelan. Sin embargo, no todos pueden lograrlo solo por desearlo. ¿Cómo podemos vivir una vida inquebrantable, una vida que nunca sea conmovida? El pasaje de hoy nos dice que aquellos que viven de tal manera que pueden morar en el tabernáculo de Dios y habitar en su santo monte, son quienes vivirán una vida que jamás será conmovida. Leamos juntos el versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Amén. La persona que jamás resbalará es aquella que mora en el tabernáculo del Señor y habita en su santo monte. En otras palabras, es una persona que anhela la adoración, alguien que se goza en su encuentro con Dios. La expresión del versículo 1, morar en el tabernáculo de Dios y subir a su santo monte, no se refiere simplemente a permanecer o dirigirse a un lugar físico. Si observamos las actitudes de las personas, hay quienes, aunque su cuerpo está aquí, su corazón está en otro lugar. Y hay quienes, aunque su cuerpo no está aquí, su corazón sí lo está. ¿Qué sería mejor o más correcto? Entre la persona cuyo cuerpo está aquí, pero su corazón está ausente, y aquella cuyo cuerpo está en otro lugar pero su corazón está presente, ¿cuál es mejor? En realidad, ninguna de las dos es ideal. Por supuesto, el corazón es importante, pero lo que hay en el corazón se expresa inevitablemente en palabras y acciones. Como dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca, y lo que hay en el corazón se revela en las acciones. Por eso es importante que el cuerpo y el corazón estén juntos en este lugar, que ambos se unan para venir aquí. Es una persona que valora el tabernáculo del Señor, su sagrado templo, y cuyo corazón se inclina hacia el monte santo, su santuario. Tal persona ama a Dios y anhela una profunda comunión con Él, y no solo lo siente en su corazón, sino que lo manifiesta en palabras y acciones. El núcleo de este salmo es, precisamente, que el amor a Dios no debe quedarse en el corazón, sino que debe manifestarse con acciones concretas en nuestra vida diaria, porque desde el versículo 2 hasta el final, se enumeran precisamente esas acciones, las obras que debemos practicar. Vamos a examinar el pasaje versículo por versículo. Algo que debemos notar es que estas acciones se dividen en acciones activas y acciones pasivas. Primero, leamos juntos el versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. Amén. El versículo 2 describe acciones activas y dinámicas. Andar en integridad, hacer justicia y hablar la verdad. La Biblia dice que la persona que vive de esta manera es la que anhela el templo, la que es digna de morar en él. Ahora, leamos juntos el versículo 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Amén. El versículo 3 describe acciones pasivas, lo que no se debe hacer: no calumniar, no hacer mal al prójimo, no admitir reproche contra el vecino.
La persona que se abstiene de estas cosas es la que ama el santuario y anhela la adoración. Leamos ahora el versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Amén. En el versículo 4, se combinan acciones activas y pasivas. El vil es la persona que persiste en hacer el mal. A nuestro alrededor hay personas así, de quienes pensamos, ¿cómo pueden cometer actos tan malvados? La Biblia las llama viles. Menospreciar al que insiste en el mal, y por el contrario, honrar al que teme a Jehová, son acciones activas. La Biblia dice que quien actúa así es una persona que anhela el templo y dirige su corazón hacia el santuario. Por otro lado, el que cumple lo que ha jurado, lo que ha prometido, aunque le perjudique, y, no por eso cambia, demuestra una acción pasiva, la de no cambiar su promesa. La palabra dice que la persona cuyo corazón permanece fiel a Dios, aun con perjuicio para sí misma, es la que anhela el templo. Leamos juntos el último versículo 5. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. Amén. No prestar dinero con usura y no aceptar soborno. Esto refleja una vida que confiesa y proclama: no vivo de ganancias injustas, sino del poder y la provisión que Dios me da. Estas acciones pasivas caracterizan a las personas cuyo corazón está dirigido hacia el santuario. Amados hermanos, es importante tanto lo que se debe hacer como lo que no se debe hacer. Vivan haciendo lo que Dios manda y graben en su corazón lo que deben evitar. Decidan firmemente no hacer lo indebido. Disciernan entre lo correcto y lo incorrecto, y vivan sin hacer el mal, sin importar las dificultades, y haciendo el bien, sin importar las consecuencias. Quienes viven así, tendrán una vida que jamás será conmovida. Queridos hermanos, después de examinar este pasaje, ¿no notan algo particular? El versículo 1 canta sobre nuestro anhelo por el santuario, el templo, es decir, nuestro anhelo por Dios. Pero a partir del versículo 2, el Salmo no habla de acciones dentro del santuario, sino de nuestra conducta en la vida diaria. No se enfoca en lo que sucede el domingo, sino que describe cómo debemos vivir de lunes a sábado. La condición para morar en el tabernáculo del Señor y habitar en su santo monte no se define por lo que hacemos dentro del templo o durante el culto dominical. Quienes moran allí son aquellos que viven su día a día de una manera que agrada a Dios. Para aquellos que viven en santidad, tanto en su relación con Dios como con los demás, tratando a su prójimo como al Señor mismo, el santuario se abrirá, y el monte santo será su hogar. Amados hermanos, los bendigo en el nombre del Señor, para que hoy vivan orando con el mismo corazón de David, autor de este salmo. Recordemos las acciones pasivas. Hay cosas que los creyentes no deben hacer, cosas que no deben ver, lugares a los que no deben ir, y palabras que no deben decir. Esfuércense hoy por vivir absteniéndose de todo ello. Recordemos también los mandatos activos. Hay cosas que el pueblo de Dios debe hacer. Reflexionemos esta mañana si hay algo que debía hacer y he pasado por alto. Tomemos la decisión. Hoy pondré en práctica aquello que he estado posponiendo. A la persona que vive así cada día, Dios le dará el privilegio de morar en su tabernáculo y la dignidad de habitar en su monte santo. Y este privilegio es la bendición que nos fortalecerá para tener una vida que jamás será conmovida. Una bendición que solo Dios puede dar. Que disfruten plenamente de esta gracia, la bendición de morar en el santuario con nuestro Dios y habitar en su monte santo. Que vivan hoy una vida firme e inquebrantable, sin importar quién intente hacerlos caer. Los bendigo en el nombre del Señor.